El Consolat General del Perú, la xarxa de biblioteques de Barcelona i Casa Amèrica, Catalunya, retem homenatge a aquest escriptor en el dia d'avui. I us agraïm a tots la vostra presència, així com la presència del cos consular de Llatinoamèrica present aquí en aquesta sala. També agraïm a l'Agència Balcells, a l'editorial Alfaguara i al Grupo Ceviche per la seva col·laboració amb aquesta activitat. Premio Nobel de Literatura y autor de obras fundamentales en la literatura universal. 20 libros, 10 obras de teatro, 14 libros de ensayo, miles y miles de lectoras y de lectores. Para hablarnos de su extraordinario universo y poder narrativo, contamos con la presencia hoy aquí de Xavi Allén, director de la sección cultural de La Vanguardia, conocedor no solo de la obra y de la figura, sino de la persona de Vargas Llosa, que ha tenido el placer y el honor de poderlo entrevistar varias veces. Contamos con Dunia Gras, profesora de literatura hispánica en la Universidad de Barcelona, quien se ha enfrentado muchas veces a contar desde las obras de Vargas Llosa a sus alumnos sobre su literatura. Y contamos también con Santiago Roncaliolo, que comparte profesión y origen con el autor. Él también es escritor y periodista y cómplice también de esta casa. Y también contaremos con el actor Martín Brasesco, que nos acercará con su voz en la lectura de diversos fragmentos de la obra de Vargas Llosa que se han escogido precisamente para esta ocasión. Queremos agradecer una vez más por parte de Casa Amèrica la colaboración de la Xarxa de Bibliotecas Públicas de Barcelona y del Consulado General del Perú. Y ahora me gustaría, por supuesto, que el cónsul general Luis Pablo Salamanca pueda subir aquí y abrir con sus palabras la actividad. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes con todos. Nos encontramos en momentos tristes para los peruanos, los latinoamericanos, los españoles y otros ciudadanos del mundo, con la partida del novelista peruano Mario Vargas Llosa. Si hay una persona que ha colocado al Perú en el mundo, ha sido Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Pero Vargas Llosa sigue vivo entre nosotros, con sus cuentos, novelas, historias, artículos, colores, pasiones, emociones, investigaciones y sus escritos sobre diversos rincones del Perú y sobre ciudades en el mundo. El Consulado General tiene como principal función atender a la población peruana aquí en Cataluña y darle asistencia al nacional, pero también acercar al Perú con Cataluña. Acabo de regresar de la estación de Sanz. El embajador del Perú en España estuvo aquí de visita por 3 días y tuvimos reuniones de trabajo con el delegado de gobierno, la subdelegada de gobierno, el presidente de la Generalitat, el alcalde de Barcelona, entre otros. Y todos, absolutamente todos, manifestaron su pésame por el fallecimiento de Vargas Llosa. Todos fueron lectores de Vargas Llosa y asumo que ustedes también. Nosotros como consulado también promocionamos la economía y el comercio del Perú. Hemos estado en una feria, es el Seafood, donde han venido 20 exportadores peruanos. Pero además, nosotros promocionamos la cultura peruana. Y qué mejor momento de estar presentes en un evento que promociona y hace homenaje a un escritor peruano, Mario Vargas Llosa. Estimada directora de la Casa América, Marta Nin, estimados ponentes que ya fueron presentados, muchas gracias por su participación. Señor presidente del Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana, Dante Torres, que fue quien propuso realizar este evento y después fue gracias a la iniciativa y la cooperación y la organización de la Casa América que estamos aquí todos presentes. Se ha mencionado ya las diferentes entidades que están apoyando en este evento, por lo que no los quiero ya repetir, ¿no? Es muy grato agradecer la presencia de todos ustedes en este día en homenaje de la memoria, vida, obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa, autor de obras fundamentales que estoy seguro que han tenido un impacto en ustedes como lectores y que aprecian su trabajo y legado literario.
Agradezco también a la Casa América nuevamente por organizar este evento y a todos los participantes. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, e influyó la literatura latinoamericana y mundial. Y como muchos lo han calificado, fue un escritor universal, que brindó nuevos senderos a la literatura, convirtiéndose en un maestro de la innovación literaria, convirtiéndose en un peruano ciudadano del mundo. Es importante recordar que además de haber ganado el Premio Nobel de Literatura, en el 2010 recibió el Premio Cervantes en 1994 y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986. Cabe resaltar también que Mario Vargas Llosa vivió en Barcelona durante alrededor de 4 años en los principios de los años 70, porque existen muchos vínculos entre el escribidor y la ciudad condal, especialmente editoras y agencias literarias que jugaron un papel crucial para la promoción y publicación de sus primeras obras. No sé si ustedes sabían, pero el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española se va a realizar justamente en su ciudad natal, Arequipa, en el cuarto trimestre de este año. Uno de los principales promotores de este evento fue Mario Vargas Llosa, inclusive ha invitado al rey de España para que asistiera, ¿no? Va a ser una pena, va a ser lamentable que uno de los promotores de este evento no pueda estar presente. Para finalizar, quisiera citar una frase de Mario Vargas Llosa. Al Perú lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación y porque allí amé, odié, oré y soñé. Muchas gracias. Ahí parece que el micro se acopla. Prueba esto. Hola, buenas tardes. Bueno, pues gracias a todos por venir. Es un homenaje a un escritor al que amamos como lectores, al que algunos hemos tenido ocasión de conocer personalmente. Ustedes saben que a Vargas Llosa le gustaba influir de acuerdo a sus ideales y que creía que había que tener participación en las cosas públicas. Yo no sé si es casualidad, pero justo en el momento que empieza este acto se ha escogido papa al único candidato con nacionalidad peruana que había en el cónclave. Y entonces, bueno, pues que sepan que justo mientras estamos aquí, pueden creer lo que quieran, pero ha coincidido este homenaje con un papa peruano, nacido en Chicago, pero también peruano, ¿no? Si los argentinos tienen uno, nosotros tenemos uno. Exacto. Entonces, bueno, yo dediqué 10 años de mi vida de periodista a investigar, hacía otras cosas, pero investigué el paso del boom latinoamericano por Barcelona. En el caso de Vargas Llosa, él llegó a la ciudad en 1958, fue en barco con su esposa de entonces, la tía Julia Urquidi, y estuvieron solo 2 días de paso porque ellos iban a Madrid, porque él iba a estudiar a la Complutense, pero luego vivió aquí entre los años 1970 y 1974 y fueron años muy fructíferos para él. Aquí escribió Pantaleón y las visitadoras y aquí se produjo, porque coincidió con el caso Padilla en Cuba en el año 1971, aquí se produjo el inicio de su gran cambio de visión ideológica, de su evolución, ¿no? Aquí empezó, él era una persona muy revolucionaria, muy de izquierdas, ¿no? Que en aquella época, en los primeros años, en los primeros momentos de estar en Barcelona, acusaba a García Márquez de tibio porque no se comprometía suficientemente con la revolución y con la izquierda, ¿no? Y entonces, pues, a raíz de darse cuenta de la represión pues, que había en Cuba, encarnada en el caso de Berto Padilla, él, en su piso, entonces era en la Vía Augusta, aún no se había ido a la calle Osio, en su piso de la Vía Augusta de Barcelona, se redacta el primer manifiesto internacional de escritores intelectuales contra Fidel Castro. Y eso se dice eufemísticamente que se redacta en su piso, en realidad lo redacta todo él, le cambian solo un adjetivo en un determinado momento.
él redactó ese manifiesto que firmaron, bueno, pues Susan Sontag y un montón de intelectuales en todo el mundo. Es la primera vez que un manifiesto de este tipo no se redactaba en Nueva York o en París, sino que se redactó aquí en Barcelona y lo redactó él, ¿no? Entonces, bueno, él aquí tejió muchos vínculos de amistad, profesionales. Él nunca dejó de venir a Barcelona, ¿no? Tenía pues a sus amigos y representantes de la agencia Balcells a los que quería mucho y era una relación que iba mucho más allá de lo profesional. En los años que vivió aquí, ya saben, vivían en la misma esquina García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Eso es una conjunción. Por ejemplo, hoy tenemos con nosotros a Martín Massarsky, el actor, que yo creo que es el único actor del mundo que ha representado a la vez a García Márquez, que lo vi una vez en una función, y hoy va a representar a Vargas Llosa. Eso no sé si lo lleva con algún tipo de esquizofrenia o contradicción interna, pero es el único caso en el mundo que yo conozco que haya representado a los dos. Bueno, ellos vivían en la misma esquina y entonces eran muy amigos, se llamaban hermanos en la correspondencia que tienen entre ellos, se llamaban el uno al otro hermano y colaboraron en muchas iniciativas y todo el mundo los tenía pues eso, como inseparables entonces, ¿no? Es curioso que los dos acabaran siendo premios Nobel, que los dos, pues por lo que fuera, dejaran de hablarse y que tuvieran literaturas tan distintas, ¿no? Porque el boom que él contribuyó, él fue uno de los que más contribuyó junto con Carlos Fuentes a crear esa conciencia de grupo, ¿no? Porque el boom, pues, es como el último movimiento de la literatura, pues, no sé, pues ven aquí a Santiago o a los escritores que conozcan, no forman grupos. Oye, esto ya no se hace muchas décadas que ya nadie forma grupos y que tengan una idea común trascendente de lo que es la novela y que firmen manifiestos juntos y que hagan revistas y que se pongan un nombre y se lo crean y todo eso. Eso ya no se hace, ¿no? Pero a diferencia de otros grupos literarios que hubo en otros momentos históricos, pues como los ismos, el boom no tuvo una estética común. Quiero decir, las novelas de Cortázar, de Vargas Llosa, de García Márquez no se parecen entre ellas, pero sí que tenían, y eso en Vargas Llosa era muy, muy notable, tenían la conciencia de que la novela era la forma más perfecta para explicar toda la complejidad de la naturaleza humana, que el conocimiento que adquirías sobre las personas en una buena novela no se podía adquirir de ninguna otra manera, y el ideal del compromiso político, social del escritor, que aparte de escribir y de hacer literatura, tenía que comprometerse con la sociedad. Eso lo tuvieron todos y en su caso lo mantuvo hasta el final. Lo que pasa es que él cambió de pensamiento. Él tuvo una evolución que le llevó de unas ideas a otras progresivamente, pero nunca cambió su compromiso y nunca se casó con nadie y siempre mantuvo su independencia, ¿no? Aunque pues visto desde fuera, pues a veces puede parecer otra cosa, pero no. Pero si hablabas con él, si le leías, si entendías lo que decía, pues él era una persona profundamente independiente, ¿no? Y yo creo que eso es algo pues, que hoy tenemos que recordar. Tenemos que recordar pues, que para él Barcelona siempre fue muy importante, que siempre dijo que la capital del boom era Barcelona, que defendió la lengua catalana, que en aquella época, en los años 70, supongo que luego ya a lo mejor pues, pensaba otra cosa, pero en los años 70 daba entrevistas diciendo que el Tirán lo Blanc era superior al Quijote. Consiguió que Carlos Barral lo tradujera al castellano en una edición y quiso hacer el prólogo él, ¿no? Hizo una letra de batalla por Tirán lo Blanc. Cuando Carmen Balcells les recomendaba a todos sus autores que no se significaran para que Franco no les quitara el permiso de residencia, él nada más llegar, una de las primeras cosas que hace es irse al encierro de Montserrat con los intelectuales, lo llevan a la comisaría. Además, no solo se estalla discretamente, sino que toma el micrófono y da un discurso de los más brillantes que se produjeron en aquel encierro, en el que estaban pues Miró, Tapias y toda la intelectualidad catalana estaba ahí encerrada contra la sentencia del proceso de Burgos. Vargas Llosa acababa de llegar y participó y le eran igual las consecuencias. Lo llevaron a la comisaría de la Vía Layetana a declarar, ¿no? O sea, fue una persona que siempre mantuvo esa coherencia, ¿no? Bueno, yo recuerdo, así si empezamos, porque luego conversaremos más fluidamente, pero si hay que escoger un recuerdo, por supuesto para mí, tiene que ver con lo que era ser escritor peruano
y hacerte mayor de edad en los años 90, ¿no? Un momento en que, y yo diría ser escritor latinoamericano en general, parecía muy difícil. Todos los escritores que venían del boom, que eran casi todos los que leíamos, porque esto era además lo que leíamos en los colegios. Nosotros nunca leímos literatura comercial, no sabíamos lo que era la literatura comercial. Esto era nuestra literatura comercial. García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, otros que no son tan canónicamente del boom, pero están cerca, como Borges, Rulfo. Sin embargo, la mayoría de ellos, de estos autores, eran muy difíciles de tomar como referentes. Si escribes como García Márquez, inmediatamente eres una copia de García Márquez. Si escribes como Rulfo, es evidente que estás copiando a Rulfo. Tenían unos universos muy individuales, muy especiales. Y en cambio, algo que hacía Vargas Llosa era ser un escritor realista. No era un escritor mágico, no era un escritor que jugase con los mitos latinoamericanos. Podían formar parte de lo que escribía, pero la mirada era siempre realista. Era un prodigio técnico en la realidad, era un prodigio de cómo cambiaba de tiempos, cambiaba de perspectiva, cambiaba de punto de vista, cambiaba del personaje que lo contaba. Empiezan a mezclarse todas estas miradas, hay párrafos en los que hay 20 personajes hablando a la vez y puedes distinguir qué es lo que está diciendo cada uno, pero no deja de ser algo que quizá podías hacer y que además si lo hacías no era una copia, porque lo que estaba haciendo era realismo y una técnica muy depurada, pero no era algo único. Y eso era parte de lo que lo hacía muy interesante, porque era un autor que defendía el trabajo, que hablaba de lo que él hacía como un oficio, como algo que depende de trabajar y de querer hacerlo y de estudiar y de desarrollarlo y de escribir. Lo cual era un alivio si tú querías ser escritor a principios de los 90, porque el talento no depende de ti, no depende de ti ser un genio, pero si se trata de trabajar, hay una puerta abierta, hay una posibilidad, ¿no? Y otra cosa que era muy importante es simplemente el hecho de que, en mi caso personal, el hecho de que un peruano fuese escritor. En el mundo donde yo crecí, en el país donde yo crecí, ser escritor era un delirio. A nadie se le ocurría que tú podías hacer eso. Aún ahora ya no me pasa con gente menor, pero sí me pasa con tíos, abuelas, gente mayor, que me dicen, ¿y tú qué haces, hijito? Yo soy escritor. Ya, pero de trabajo. Yo soy escritor. No, pero, o sea, para llegar a fin de mes. Está fuera de su mente que esto sea posible. Y estaba fuera de la mente de todos, pero había uno. Y si había uno, podía haber otro. Por lo menos otro, ¿no? Para nosotros fue muy importante que existiese ese uno. Y digo para mí, para Jeremías Gamboa, para Renato Cisneros, para Gabriela Wiener, para toda esta generación que viene después, para Katia Dawi, para toda una generación de alrededor de 50 años que nos hicimos adultos en los 90, era muy importante saber que no era imposible. Y también yo diría que abre la puerta para nosotros a que el lugar para hacerlo es España. Ya no Francia. Durante muchos años, hasta bien entrado el franquismo, los autores del mundo y por supuesto los latinoamericanos iban a Francia. Es para nosotros ya donde viven los escritores, donde vive Vargas Llosa, donde vive Bryce, todos los profesionales, que son dos, pero es en España. Y eso también cambia el lugar al que vamos para tratar de ser escritores. Ya no es París, ahora es Madrid y es mucho Barcelona también, ¿no? Y esa es la razón por la que aquí estamos todos. Y ese es mi primer recuerdo que mencionaría. Ahora estaba pensando en mi primer recuerdo. Mi primer recuerdo es como lectora de 11 años en ese contexto
precisamente del boom en Barcelona y cómo en mi casa, bueno, todo lo que se leía era Cortázar, Borges, Vargas Llosa. Yo lo primero que recuerdo que agarré para hacer un trabajo de curso fue Los cachorros, con 11 años. Y era lo más natural del mundo, y ahí empezó mi pasión, que pude luego continuar con La ciudad y los perros en secundaria. Tuve un profesor que nos puso esa lectura y yo desde ese momento tenía una fijación con esa novela que finalmente pude cumplir con esta edición que salió en pandemia en el año 20 y que fue para mí pues como un sueño realizado. Yo conocí a Vargas Llosa en la Universidad de Barcelona cuando vino, muchas veces vino ese año 92 en el Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, que fue espectacular. Vinieron muchísimos escritores. Vargas Llosa impresionaba porque su discurso podía ser luego transcrito y publicado sin tener que corregir nada. Y lo sé porque transcribí esos textos y realmente tenía una capacidad de oratoria, una capacidad de escritura que luego también he tenido la oportunidad de ver en el archivo, en todas esas versiones, desde la primera, es decir, el primer cuaderno, la primera página es prácticamente ya la que quedó finalmente y que todos conocemos, ¿no? Y también me parece que también fue muy amigo de sus amigos, de sus patas en Lima, de Abelardo Oquendo, de Luis Loaiza. En ese inicio ellos fueron muy necesarios, como también su mentor, Sebastián Salazar Bondy. El propio Vargas Llosa, en las memorias, pero en tantos otros lugares, también en su correspondencia, dice que si hubiera sido posible ser dramaturgo en ese momento en el Perú, es lo que hubiera hecho y es lo que acabó haciendo en su etapa final. También le hubiera gustado ser, desde luego, cineasta. Hizo una película, ¿no? Una adaptación de Pantaleón y las visitadoras. Y apareció un ratito. Luego yo creo que ese sueño se lo cumplió su sobrina Claudia Llosa de una forma espectacular. Tenía su primo también, Luis Llosa, cineasta. Todos ellos, los escritores del boom, se criaron de alguna manera pues, en ese cine que veían de programa doble, ¿no? Y que les marcó pues, su manera también de contar historias a través de la oralidad, a través de esos saltos atrás y adelante, esos flashbacks y flash forwards, ¿no? Y realmente para mí ha sido, pues ya digo, un sueño realizado, haber podido ver de primera mano esos manuscritos y haberme podido también reír tanto, no solo leyendo sus textos más íntimos o de archivo, sino sus novelas, ¿no? Porque precisamente la primera lectura, ¿no? Es precisamente, Xavi. Es Pantaleón y las visitadoras, que es la novela que escribió en Barcelona, que tiene la cosa curiosa, él le criticaban que escribía sin humor. Y entonces dijo, pues ahora van a ver, voy a hacer una novela con humor, ¿no? Y vaya si lo consiguió, y luego no se separó de él y lo tuvo en muchas otras obras. Pantaleón y las visitadoras, 1973. Iquitos, 12 de octubre de 1957. Amigo Pantoja, la paciencia, como todo lo que es humano, tiene su límite. No quiero insinuar que abusó usted de la mía, pero cualquier observador imparcial diría que la pisotea, pues, ¿cómo calificar sino el silencio pétreo que han merecido todos los mensajes verbales y amistosos que le he mandado en las últimas semanas con sus empleados Chupito, Chuchupe y Chino Porfirio? La cosa es tristemente simple. Tiene que entenderlo y aprender a distinguir de una vez entre sus amigos y quienes no lo son, o perdóneme, señor Pantoja, su floreciente negocio se irá a pique.
La ciudad entera me exige que arremeta contra usted y contra lo que todas las personas decentes de Iquitos consideran un escándalo sin precedentes ni atenuantes. Ya sabe que soy hombre de mi tiempo, dispuesto a verlo, hacerlo y conocerlo todo antes de morir y capaz, en aras del progreso, de aceptar que en esta hermosa tierra loretana donde vi la luz, florezca una industria como la suya. Pero incluso yo, con mi mente ancha, no puedo menos que comprender a quienes se asustan, se persignan y ponen el grito en el cielo. Al principio eran solo 4, amigo Pantoja, y ahora 20, 30, 50. Y usted lleva y trae a las pecadoras por los aires y por los ríos de la Amazonia. Sepa que al pueblo se le ha metido entre ceja y ceja que su negocio se cierre. Las familias no duermen en paz, sabiendo que a poca distancia de sus casas, a la vista de sus menores hijas, hay ese absceso de desenfreno y vicio, y usted seguramente se habrá percatado que el gran entretenimiento de todos los niños de Quito es ir a Italia a ver partir y llegar el barco y el hidroavión con su variopinto cargamento. Ayer mismo me lo comentaba con lágrimas en los ojos el director del Colegio San Agustín, ese viejecito tan santo como sabio, el padre José María. Acepte la realidad. La vida y la muerte de su millonario negocio están en mis manos. Hasta ahora he resistido las presiones y me he limitado de cuando en cuando para aplacar algo la cólera de la ciudadanía a lanzar discretas advertencias. Pero si continúa en su incomprensión y terquedad, y si antes de fin de mes no está en mi poder lo que me es debido, no habrá para su empresa ni para su cerebro y gerente más que guerra a muerte, sin piedad ni compasión, y ambos sufrirán las fatales consecuencias. Yo descubrí con esa novela que te podías reír leyendo una novela. O sea, antes parecía algo súper serio leer una novela, y en buena parte de la literatura latinoamericana de los años 60, 70 requería una tensión intelectual tal nivel de concentración que era muy difícil reírte. Estaba casi mal visto incluso que te rieses. Las novelas que apreciaban los críticos cuando yo estudié literatura, las que apreciaban de Vargas Llosa eran mucho más La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, los prodigios de ambición total. Pero para mí era muy interesante saber que podías divertirte como con Pantaleón y las visitadoras, que te podías reír a carcajadas, que podías usar las radionovelas, que eran las telenovelas, como en La tía Julia y El escribidor, y que todas esas cosas podían formar parte del universo de un escritor, ¿no? Que no había buenos y malos temas, hay buenos y malos escritores. Que un buen escritor puede convertir el culebrón en un tema fascinante, en una reflexión sobre la ficción y la realidad, y la mediocridad y el talento. Puede convertir los chismes, porque La tía Julia y El escribidor también es una novela que usa la prensa del corazón y su propia prensa del corazón. Es su primer contacto con la prensa del corazón, que luego sería una carrera muy fructífera también. Y esto lo usa para construir esta novela. Y luego tiene otra que es La fiesta del chivo, que es un bestseller, es un thriller político que no puedes parar de leer, que es una novela que podría haber escrito Stieg Larsson si hubiese sido dominicano, Stieg Larsson. Todo ese uso de la cultura popular era anatemático para el mundo literario, para el mundo de los lectores latinoamericanos. E incluso intentaban ignorar las novelas que él hacía en esta línea. Pero para muchos lectores como yo era muy importante saber que eso se podía hacer. Y yo luego creo que eso también le permitió sobrevivir mucho mejor cuando ya no había boom, cuando ya no había toda esta
atmósfera de lectores del boom, seguía habiendo gente que podía leer algo divertido, seguía habiendo gente que podía leer algo que usaba las influencias mediáticas o que podía leer un thriller político, y esto le permitió seguir, nunca parecer un escritor desfasado, nunca parecer un escritor de antes, sino siempre estar al día en lo que se estaba leyendo y escribiendo. Estaba pensando ahora que justamente Pantalón y las visitadoras que escribe en Barcelona, en ese ambiente todavía del franquismo, ¿no? Es decir, toda esa parte donde caricaturiza, ¿no? Todo ese lenguaje administrativo, quizás podría ser parte de cierta experiencia de ese día a día en la Barcelona que todavía estaba en ese periodo, no sé cómo... si lo has pensado, Xavi, en algún momento. Sí, yo creo que él extraía experiencias de las sociedades en que vivía. También la ciudad de los perros le provocó no pocos problemas en Perú, ¿no? Por el retrato que hacía de los militares. Y aunque sí que está documentado de manera clara cómo García Márquez pues, introdujo elementos de la agonía de Franco en el otoño del patriarca, no se ha estudiado tanto el tema de la dictadura española y de Pantalón y las visitadoras, ¿no? Yo lo que sí que creo es que esa cierta desconsideración de los críticos hacia el humor que él experimentó en carne propia, yo creo que sigue existiendo, ¿no? Un poco, porque cuando la gente dice las mejores novelas de Vargas Llosa, pues se citan las que tienen menos humor, ¿no? Y la tía Julia el escribidor, que para mí es una maravilla, pues no se suele considerar tanto. Pero eso a él, yo creo que él era absolutamente igual, ¿no? Él hacía lo que creía que tenía que hacer. Y bueno, entonces, en su caso, él ya cuando publicó su primer libro de cuentos, que es el que ganó el premio Leopoldo Alas aquí en Barcelona a finales de los 50, él esperaba las críticas con una gran ansiedad, ¿no? Era su primer libro y vio con gran decepción que se ocupaban muy poco de él y que la única crítica que apareció, una de las pocas, se centraban básicamente en que utilizaba una palabra que para ellos no era correcta, ¿no? No sé si la palabra falleva o así le criticaban, pues que eso no se entendía en España, ¿no? Entonces, él yo creo que desde el principio miró la crítica siempre con una cierta distancia, aunque sí que reconocía, porque él también tenía, a diferencia de otros autores, o sea, yo he tenido la suerte, el privilegio por mi trabajo periodístico. Yo he asistido a una clase de Vargas Llosa como profesor en la Universidad de Princeton, ¿no? Y es el momento de mayor felicidad que he tenido en una aula universitaria en toda mi vida, ¿no? Porque eran clases de 3 horas con una pausa en medio y entonces era un curso sobre Borges. Bueno, el día que fui yo tocaba Borges, ¿no? Y la clase consistía sencillamente, hacía salir a los alumnos al estrado y les daba un cuento de Borges. Y entonces los alumnos iban leyendo y él, como si fuera un director de orquesta, los detenía y dice, quieto ahí. Digo, fíjense que usa este adjetivo, esta palabra, o cuando dice esto, y iba haciendo unos comentarios, pero casi a frase de los textos de Borges, y bueno, y estaban allá, claro, los alumnos maravillados. Y bueno, y se preparaban las clases, o sea, esto ya era el 2010, sí, porque lo hice como el día antes que le dieran el premio Nobel, yo asistí a esta clase suya en Princeton, entonces era el 2010, octubre seguro, y o sea, ya era un escritor consagradísimo y se levantaba cada día a las 6 de la mañana para prepararse sus clases, para revisar los apuntes que quería, las cosas que quería decir, volvía a subrayar los libros que se había leído 1000 veces. O sea, era una persona que se tomaba muy en serio su parte académica, ¿no? Yo creo que pocos autores del boom hubieran podido dar clases como dio él, pues, en grandes universidades con la enjundia y la sustancia que él le podía dar a sus comentarios, ¿no? Es verdad que yo creo que como ensayista, pues aparte de algún libro de juventud, pues, sobre todo los ensayos de su última etapa, pues no es lo más logrado de su trayectoria, pero como profesor sí, yo creo que fue un gran profesor, lo fue en Londres, antes de venirse a Barcelona, que fue cuando Carmen Balcells le dijo la famosa frase de ¿cuánto ganas aquí en la universidad en Londres? Y él le dijo que creo que eran 500 libras, no sé, ahora lo digo de memoria, y ella le dijo, pues te las pago yo cada mes, pero vente a Barcelona a escribir. Y entonces cuando decimos que sí, que él se pudo profesionalizar, también yo citaría pues la importancia que tuvo esa
ese marcaje de su agente literaria para decirle que no se distrajera ni con universidades ni con otros oficios y que se encerrara a escribir sus horas diarias y que eso tenía que ser su principal actividad, ¿eh? Hay que decir que no lo hacía lanzándose a la piscina, que ya había ganado el premio Biblioteca Breve, que ya tenía grandes obras, ¿no? Como es ya su primera novela, ¿no? Y entonces, por lo tanto, era una apuesta bastante segura, pero que aún así hay que tener la valentía de hacerla, ¿no? Bueno, yo creo que Carmen también entendía algo con su brillantez de agente y de lectora de cómo se iban a leer las cosas dentro de una sociedad. Que es que estos latinoamericanos, y pensando en libros como Pantaleón o como La ciudad de los perros, están escribiendo a finales de los 60 y principios de los 70 las cosas que los españoles no pueden escribir. Cuando escriben cuando Gabriel García Márquez escribe El otoño del patriarca sobre un dictador, o Vargas Llosa se burla de los militares, está el español que los lee que se están burlando de sus militares. Y que se están caricaturizando a su dictador. Y ellos tienen pues cierta libertad, porque al final esos militares no son estos militares, y esos dictadores no son estos dictadores. Y entonces hay un margen por el que la literatura latinoamericana entra. A mí me contó una vez cómo fue el proceso de censura de La ciudad de los perros, que les preocupaba, que es su primera novela, así que lo están mirando para ver qué es este señor. Y además es una escuela militar, y es una crítica atroz al militarismo y al autoritarismo militar. Y dice que me dijo que el censor, se juntaron en un restaurante y el censor le dijo que estaba preocupado porque esta novela es un poco fuerte. Y Vargas Llosa y Barral, que era el editor, Carlos Barral, le iban tratando de quitar hierro al asunto y diciendo, bueno, no es tan fuerte en realidad, no nos vamos a volver locos, esta es elegante. Y el censor en un momento, en medio del restaurante, grita, pero ¿cómo no va a ser fuerte si se follan a una gallina? Y ellos tratan de bajarlo, y al final le dicen, bueno, pero es que es el Perú, ¿no? Eso es en otro sitio. A lo mejor ahí se follan gallinas, yo qué sé. Y tienen toda esta conversación y van bajando, y el censor, que tampoco tiene ni idea de nada que ocurra fuera de Madrid, ya iba a decir de España, probablemente ni de Madrid, empieza a bajar el tono y le dice, bueno, pero vamos a hacer algunos cortes que hay que hacer. Por ejemplo, hay un coronel en esta novela que tiene vientre de ballena. Hombre, si fuese un teniente, un capitán. Pero es que es un coronel, que es el jefe de un cuartel. Y entonces Vargas Llosa le dice, no se preocupe, vamos a poner que tiene vientre de cetáceo. ¿Ve qué bonito? Así sí funciona. Y así hay como, al final, 20 o 25 adjetivos que cambian en la primera edición. El libro sale y en la segunda edición vuelven a reponer todo lo que habían quitado y ya nadie está mirando porque ya es un libro editado, ¿no? Pero en este intersticio, creo que es parte de la brillantez de Carmen Balcells, de entender que estos latinoamericanos están contando algo que los españoles quieren leer y no tienen dónde leer, ¿no? Fíjate que justamente uno de los textos que no pudo aparecer en esa primera edición fue un blurb, una nota que había escrito Cortázar, porque estando viviendo en París, Vargas Llosa frecuentaba a Cortázar y lo admiraba muchísimo, y era precisamente una frase donde Cortázar hacía referencia a las estatuas de los próceres a caballo, ¿no? Y, lógicamente, en España había muchas estatuas de un prócer a caballo, ¿no? Y esta fue la única que decidieron no poner,
¿no? Porque era un poco demasiado exacta esa referencia, ¿no? Pero desde luego yo creo que también en La ciudad y los perros hay mucho humor de fondo y también hay muchos temas muy actuales. Yo creo que lo que se está contando, muchas de las historias, ¿no? Que se están contando, como es la del bullying, ¿no? O como es también esas familias, ¿no? con matrimonios o padres que son desestructuradas y la situación de esos hijos que acaban en ese aparcamiento, ¿no? de jóvenes, que es el Leoncio Prado. Yo creo que está todavía, es un texto muy, muy, muy actual, ¿no? Y por eso me parece que vale la pena releerlo y ver también, como digo, ¿no? ese humor que sobre todo está en ese personaje del Boa, es decir, las exageraciones, ¿no? Las historias que cuenta desde esa perspectiva y que también muestran esa fascinación, como comentabais antes, por escritores que en ese momento a Vargas Llosa le fascinaban. Uno de ellos es Faulkner, o sea, Boa bebe mucho de ese Benji de Faulkner, por ejemplo, ¿no? Sartre, sobre todo, y desde luego Flaubert, como planteabas, Santi, ¿no? Es decir, son tres figuras para él fundamentales que están muy presentes, ¿no? Ya desde el principio y lo van a estar hasta el final, ¿no? Porque ese texto sobre Sartre es el que no llegó. El que no llegó. Pues ahora le doy la entrada a esa lectura de un texto que finalmente no apareció en La ciudad y los perros, y si acaso lo explico luego. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas, pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra. Estaba acostumbrado al invierno. Era el miedo lo que erizaba su piel. La ciudad y los perros, 1963. Ha olvidado que una mañana estaba sentado en el parque, cuando la sensación de ser observado lo hizo volver la cabeza. El hombre era alto y fuerte, un poco gordo, le sonreía. El hombre dio unos pasos hacia él, se sentó a su lado, le dijo: «Hola, caballerito». Ricardo no le contestó. Se limitó a sonreír de nuevo, con timidez. El hombre le estiró la mano. La suya parecía diminuta. Se perdía en la palma ancha, cálida. «Mucho gusto», dijo el hombre. «Me llamo José, pero mis amiguitos me dicen Don Pepe. Tengo muchos amiguitos de tu edad. Si quieres, puedes ser uno de ellos. ¿Qué dices?». Él asintió. Don Pepe era la única persona, aparte de sus padres, que había frecuentado y a escondidas desde que vino a Lima. Muchas veces estuvo a punto de poner fin a esas relaciones clandestinas y esporádicas con don Pepe, por el temor de que su padre los descubriera. Pero no lo había hecho. Y una mañana, don Pepe no vino a la cita del parque. Una vez don Pepe le había preguntado a boca de jarro: «¿Crees que soy un malvado?». «¿Por qué?», le preguntó él sorprendido. «Por lo que hacemos en mi casa». Él enrojeció y repuso en voz baja: «No sé». Don Pepe le dijo entonces: «Si tú quisieras hacerme daño, podrías ir a la policía y contarles lo que hacemos. Me meterían en la cárcel y en los periódicos dirían que soy un viejo pervertido, un corruptor de menores». Y se puso a llorar.
con grandes suspiros que estremecían su pecho. Él trataba de consolarlo, asegurándole que jamás lo denunciaría, que siempre sería su amigo. Pero don Pepe no lo escuchaba. Entre dientes, se insultaba a sí mismo, maldecía la vida y la sociedad, decía malas palabras. Luego se calmó, pero permaneció muy triste, con la mirada perdida, y comiendo maquinalmente los chocolates de la bolsa que sostenía en una de sus manos. Cuando uno lee las miles de historias de la vida de Vargas Llosa, se da cuenta de que era una persona que vivió como un personaje de novela, ¿no? Que nunca fue un señor que estaba sentado en su casa escribiendo, sino que quería tener una vida intensa, que quería salir, que quería formar parte de la vida, que quería que le ocurran cosas y hacer cosas. Pero cuando uno lee cosas como La ciudad de los perros o Conversación en la catedral o La guerra del fin del mundo, también se da cuenta de que su idea de una novela no tenía un personaje, tenía como 100. Y en su propia vida estamos hablando de un señor que fue muy castrista, luego muy liberal, luego fue candidato a presidente y ganó el Nobel, y se casó con Isabel, bueno, no se casó, se fue con Isabel Preisler, y la cantidad de gente que es, la cantidad de personajes que él mismo es en su vida, a mí siempre me ha impresionado. Después de su... Yo soy el peruano, quizás yo lo he sentido especialmente porque como soy peruano, soy el que llamaban los periodistas cada vez que Mario montaba un pifostio, ¿no? A que comente. Mario se ha separado, Mario se ha vuelto a separar, Mario se ha ganado el Nobel, Mario ahora ha opinado esto, opinado lo otro. Me acuerdo que en algún momento él había publicado poco antes de su separación este cuento en Letras Libres, que la verdad es que no era un cuento especialmente fascinante, pero que todos los que conocíamos su vida, los más o menos cercanos, entendíamos que estaba lleno de claves de su vida personal, ¿no? Y entre ellas estaba esta frase terrible de masculinidad herida, de un hombre muy mayor que ha dejado a su mujer por otra y dice que eso fue un amor de pichula y su pichula ya no sirve para nada, ¿no? Que es como descomunal como sentencia de su propia vida masculina. Luego, cuando él se separa de Preisler, me llaman un montón de periodistas a que lo comente, que es la mejor oportunidad de no comentar nada que has tenido en tu vida. Y entonces yo y muchos como yo decimos, ¿por qué no vas y lees este cuento? Para que finjas que esto es una noticia cultural, de paso. Y una vez que se lee el cuento, hay un día en que enciendes el televisor y los narradores de noticias están diciendo, pichula es el término peruano que se refiere a la entrepierna masculina. Y tú quieres cambiar de canal, pero en todos están haciendo esto y te están llamando los periodistas y tienes que decir 15 veces la frase, no tengo ningún comentario que hacer sobre la pichula del señor Vargas Llosa. Es lo peor, es una frase que nunca pensaste que le ibas a dar a un periodista. Pero luego cuando fallece, una cosa que me impresiona es que hay como miles de Vargas Llosa, como en sus novelas por ahí. Está la portada de la revista Lecturas es Adiós a Mario, el último amor de Isabel. Este es Vargas Llosa para ellos. Para parte de la prensa catalana se ha muerto un señor que vivía en Cataluña. Para parte de la prensa de izquierda se ha muerto un señor que tenía ideas muy malas, pero era buen novelista. Para otros era otra persona. En redes sociales se llena de gente, que eso es muy impresionante en un escritor, que se ha tomado fotos con él. La cantidad de fotos de gente que pone en redes sociales, que parece que todo el planeta se hizo una foto con Mario Vargas Llosa, lo que debe haber sido algo que le queda de la campaña política, ¿no? Pero te sorprende que
es alguien que quiere vivir como una novela, pero en sus novelas hay miles de personajes y él es miles de personas. Y eso también es parte muy fascinante de su vida. Su biografía será como una novela, pero una novela como las suyas. Efectivamente, bueno, él mismo en uno de las introducciones a la edición de Alfaguara de La ciudad y los perros, él decía que era varios de los personajes, ¿no? Porque normalmente lo identificaban con Alberto, pero él era Alberto y él era Richie y era el jaguar, era todos, un poco estaba en todos, desde luego. Y en La orgía perpetua, ¿no? En ese ensayo, ¿no? Donde Flaubert dice Madame Bovary c'est moi también, ¿no? Es decir, es un poco esa idea de que él estaba también en cada uno de sus personajes. Lo que os comentaba del texto que se ha leído ahora, que es un texto que no se publicó, es un texto que quedó fuera, y me parece importante porque de esta manera yo creo que ese personaje no está tan determinado por lo que le ha sucedido, queda como más diluido y por lo tanto no explica tanto y puede quedar más en la imaginación de los lectores, pero sobre todo me impresionó que hiciera caso a sus amigos. Santi, ¿tú haces caso a tus amigos cuando leen y dicen saca este fragmento? Porque Sí. Loaiza y Oquendo le dijeron saca esto y creo que hicieron muy bien en esa ocasión. Yo recuerdo, bueno, es que eran amigos muy potentes, ¿no? Loaiza y Oquendo no eran cualquier amigo. Porque más bien yo tengo como la anécdota opuesta. Porque recuerdo haberle contado alguna vez que estaba haciendo guiones y su pregunta, le contaba más o menos como el proceso, ¿no? Porque como narrador, ¿no? Cómo se contaban los guiones y tal. Y de repente me mira y me dice, pero cuando tú haces estos guiones, ¿trabajas con más gente? Y yo decía, sí, claro, hay mucha gente, es un trabajo de equipo. ¿Y esa gente opina? Porque yo no podría hacer eso, es que pesadilla, todo el mundo ahí diciéndote qué hacer. Creo que él también, que es verdad, o sea, hay un montón de opiniones que no te gustan nada y es el trabajo de lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que él sabía a qué amigos, y podía darse el lujo de escuchar a ciertos amigos como Kendo y Loaiza, pero mi impresión era que era una persona con una seguridad también era su primera novela, ¿no? Pero posteriormente tiene una seguridad en lo que narra, que lo hace muy indestructible. Sí, yo lo que comentabais de la censura también, yo que estuve en el archivo de Alcalá de Henares, donde están los originales con los comentarios de los censores de La ciudad de los perros, todo eso. Bueno, yo lo que me he dado cuenta investigando sobre el tema es que no hay que fiarse nunca de Carlos Barral, porque explica cosas muy bonitas y muy bellas y en general, pues el retrato que hace de las cosas es correcto y es cierto, pero en los detalles a veces los cambia para que la historia sea más redonda, ¿no? Un poco como lo que hacía García Márquez, pero claro, García Márquez lo hacía en las novelas, o sea que tiene todo el derecho del mundo, pero como Barral escribió unas memorias, y yo creo que hasta llegó a engañar al propio Vargas Llosa, ¿no? Porque es Vargas Llosa que explica eso, que luego restituía en la segunda edición todo lo que la censura le quitaba. Y en tu edición de cátedra no la he cotejado con lo de Alcalá, pero en la edición de La ciudad de los perros de Alfaguara que se puede comprar hoy, todavía hay cosas que fueron la aportación del censor o el retoque del censor. Todavía en mi libro pongo algún ejemplo. Entonces, quiero decir que Barral les explicaba el mundo de una manera que les parecía tan fascinante que ellos estaban encantados con esa explicación, pero que no corresponde siempre a la realidad, ¿no? Ahora no hablaría de memoria, pero yo diría que todavía queda algún cetáceo. Ahora, es curioso que Barral mienta, me parece normal porque lo hacemos todos. O sea, ¿de qué están hechas las memorias de los escritores si no es de mentiras? Las memorias de Neruda son un prodigio de autoficción, según todos los que después han investigado sus vidas y de verdad tratamos nuestra vida como una novela. Algo que me sorprende es que Vargas Llosa nunca haya escrito unas memorias. Hizo El pez en el agua,
que son las memorias de una... Además es una selección curiosa de 2 temas que decide memorializar, su campaña electoral y su relación con su padre. Y ya, no vuelve a escribir unas memorias, a diferencia de Donoso hizo unas memorias del boom, Neruda hizo sus propias memorias, y en cambio trabaja y colabora previendo con Gerald Martin, ¿no? Él ya sabe quién va a ser su biógrafo y va preparando, y además, que además es el mismo de Gabriel García Márquez, y ahí hay un guiño curioso en cómo él espera ser retratado, pero siendo el hombre que puede escribir todo y que puede escribir con esta vastedad, solo deja memorializados 2 momentos muy específicos de su vida, muchísimo antes de que siquiera fuese una posibilidad de morirse, como si él no quisiese hacer lo que hace Barral, lo que hace Neruda y lo que hacemos todos, que es convertir su vida en una ficción. Yo creo que eso tiene que ver con su honestidad radical, ¿no? Dice, él puede hacer memorias de la relación que tuvo con su padre porque tiene claro que su padre le maltrató y que quiere explicarlo, y lo va a explicar tal como es, y que y la campaña electoral peruana lo mismo. Pero si tuviera que historiar él mismo lo que le pasó en Barcelona o lo que le pasó en otros lados, tendría que esconder información, y eso él, yo creo que se sentiría de algún modo que no está siendo honesto, que está mintiendo, que está ocultando cosas. Y entonces él explica lo que puede explicar, y lo otro porque considera que es vida privada o porque considera que tocará ciertas heridas o cosas que prefiere no tocar, entonces no lo aborda, porque él yo creo que solo lo hubiera abordado de haberlo podido explicar todo. Y entonces, como él mismo se autolimitaba en eso, pues no lo abordó, prefirió que lo abordara otro. Pero de todas formas, ese otro se ha esperado a que se muera para publicar, porque había cosas que no le gustaban a él. Entonces, lo va a publicar post-mortem. De hecho, tú has contado más intimidades de él que él. Esto es un homenaje, ¿eh? Yo tuve con él unos años una relación profesional. Yo estaba haciendo mi libro y me contó cosas y me dio acceso a muchas cosas. Entonces, yo estuve con él. El único periodista el día que le dan el Nobel en su apartamento de Manhattan era yo, que, bueno, puedo explicar esa anécdota porque no es ningún secreto. Un día que yo fui a la Academia Sueca en el mes de mayo del 2010, pues le di un libro que había hecho de entrevistas con premios Nobel al secretario permanente de la Academia, que entonces era Horace Engel. Se llaman secretario permanente, pero cambian cada 2 o 3 años por los follones que hay allá. Entonces, él abrió su maletín para guardar el libro que le habíamos dado, que era un libro aparatoso con fotos de Kim Manresa y todo eso, y en el maletín vi que tenía todo de libros de bolsillo franceses de Vargas Llosa, las novelas de Vargas Llosa en francés en ediciones de bolsillo. Y entonces le dije, ¿está leyendo a Vargas Llosa en francés, señor Engel? Y él me contestó, yo lo leo en francés porque es más cercano al español original, pero mis colegas lo están leyendo en sueco y yo creo que es un error. Yo pensé, este señor está leyendo y sus colegas lo están leyendo. Entonces miré el calendario de los debates de la Academia Sueca como son y vi que a finales de mayo, principios de junio ya solo quedan 5 finalistas. Entonces, bueno, yo soy de letras, pero hice números y dije, pues tiene un 20% de posibilidades. Entonces dije, a ver, pues ¿qué día se falla? ¿El primer jueves de octubre? No sé qué. Bueno, pues voy a pedirle una entrevista, como vive en Madrid, mire cerca, bueno, llamo y dice, no, pero es que estaré en Nueva York porque estoy dando clases en Princeton. Entonces dije, bueno, pues tengo que ir a Nueva York por si suena la flauta. Entonces intenté convencer a mi jefe en la sección de cultura del diario, no hubo manera, porque dijo, ¿por qué no te voy a pagar un viaje a Nueva York si este tío vive en Madrid? Te esperas a que vuelva, ¿no? Entonces me fui a engañar al director del magazine, del diario, y al final, no sé, le pillé en un buen día y me dijo, bueno, va, pues sí, te pago el viaje a Nueva York. Y fui allá, y efectivamente yo le pedí estar con él los 2 días antes del fallo. Le acompañé a la Universidad de Princeton, estuve con él en su apartamento al lado de Central Park, y entonces la noche antes él iba al ballet con Patricia y les acompañé hasta la puerta del ballet, y entonces ahí me atreví a decir la frase, bueno, si mañana te dan el Nobel, ¿puedo entrar en tu casa? Y él se rió de esa manera que tenía él de reírse, tan estentoria, con esa risa aguda, y me dijo, no te preocupes, Xavi, que ese tren ya pasó para mí. Y entonces, claro, al día siguiente, efectivamente, se lo dieron y, bueno, pues yo fui a su casa, estaban todos los periodistas, todas las televisiones del mundo en la puerta esperando que bajara, y yo llamé al portero automático y entré y me pasé la mañana con él viendo cómo le llamaban, cómo le felicitaban, no solo escritores, le llamaban jefes de Estado, primeros ministros, expresidentes.
En las primeras horas no le llamó nadie del Perú, él se quejó de eso, pero era en el 2010, hace mucho de eso. Y entonces, porque le llamaron, si recuerdo, cuando yo estaba allí, por ejemplo, Felipe González, José María Aznar, le llamó mucha gente que no eran del ámbito estrictamente literario. Y entonces, pues tuve la suerte de poder estar con él en ese momento. Luego es verdad lo que dices, que en mi libro pues había un capítulo que explicaba el tema del puñetazo a García Márquez y que él me pidió que lo quitara, pero debo decir, y no lo quité, pero debo decir que él es un caballero y jamás criticó nada de eso, y sencillamente, pues claro, pues como él me había pedido que eso no saliera y salió, pues sencillamente dejamos de vernos, pero no fue nada ni... No te dio un puñetazo a ti. No, pero hay que decir que en el 2023, en octubre del 2023, yo le hice una entrevista por su última novela, por Le dedico mi silencio, y no hubo ningún problema, o sea, pero sí que es verdad que la relación intensa que teníamos mientras yo hacía el libro, pues se cortó, ¿no? Pero no es que... en el 2023, digamos, esa entrevista se publicó en La Vanguardia y tuvimos... Yo creo que él era una persona muy elegante, que sabía lo que era la libertad de expresión, que sabía que es de esas personas de no estoy de acuerdo con lo que hace, pero daría mi vida porque usted lo pudiera hacer, ¿no? Y entonces yo creo que eso lo llevó hasta el final y bueno, y era una persona con la que podías a veces no estar de acuerdo, pero que el sistema que tenía él de discusión y de debate y de hablar con la gente, pues es algo que ojalá todo el mundo tuviera, vaya. La guerra del fin del mundo, 1981. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que de cuando en cuando visitaban los pueblos del sertón, bautizando muchedumbres de niños y casando las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad, que aún antes de que diera consejos atraía a las gentes. Aparecía de improviso, al principio solo, siempre en pie, cubierto por el polvo del camino, cada cierto número de semanas, de meses. Su larga silueta se recortaba en la luz crepuscular o naciente mientras cruzaba la única calle del poblado a grandes trancos, con una especie de urgencia. Avanzaba resueltamente entre las cabras que campanillaban, entre perros y niños que le abrían paso y lo miraban con curiosidad, sin responder a los saludos de las mujeres que ya lo conocían y le hacían venias y se apresuraban a traerle jarras de leche de cabra y platos de fariña y frejol. Pero él no comía ni bebía antes de llegar hasta la iglesia del pueblo y comprobar una vez más, 1 y 100 veces, que estaba rota, despintada, con sus torres truncas y sus paredes agujereadas y sus suelos levantados y sus altares roídos por los gusanos. Se le entristecía la cara con un dolor de retirante al que la sequía ha matado hijos y animales y privado de bienes y debe abandonar su casa, los huesos de sus muertos para huir sin saber a dónde. A veces lloraba y en el llanto el fuego negro de sus ojos recrudecía con destellos terribles. Inmediatamente se ponía a rezar, pero no como rezan los demás hombres o las mujeres. Él se tendía de bruces en la tierra o las piedras o las losas desportilladas, frente a donde estaba o había estado o debería estar el altar, y allí oraba, a veces en silencio, a veces en voz alta, 1, 2 horas, observado con respeto y admiración por los vecinos. Rezaba el credo, el Padre Nuestro y los Avemarías consabidos, y también otros rezos que nadie había escuchado antes, pero que a lo largo de los días, de los meses, de los años, las gentes irían memorizando.
me ha hecho recordar este fragmento de La guerra del fin del mundo, los manuscritos, es decir, cómo escribió la novela, ¿no? Porque realmente el archivo es espectacular, es inabarcable, y el método de trabajo que tenía era impresionante. Es decir, muchas de las libretas son resúmenes de ensayos que leía, es decir, palabra por palabra, como para introducirse, es decir, para hacer físico, ¿no?, lo que leía, ¿no? Entonces hay libretas y libretas de resúmenes de libros sobre Brasil, por ejemplo, y es una forma de trabajar realmente, y claro, en ese momento pues esas libretas son notas a mano, ¿no? Entiendo que iba a ser un guión, ¿no? Originalmente debía ser un guión de cine que nunca se rodó. Efectivamente, ¿no? Y es eso, ¿no? Ese trabajo minucioso, y luego pues todo lo que habrá que hacer en algún momento, ¿no? Viendo todos los pasos. Yo creo que ese trabajo que algunos hacemos con mucho gusto, ¿no? De qué quedó, qué quitó, qué puso finalmente, y que da como vida a todo el proceso de escritura, ¿no? Darle esa profundidad. Sí, es un guión en el que trabajó durante sus años en Barcelona. No trabajó como trabajas tú, Santiago, trabajó solo. En Barcelona vino el director a verle y estuvieron lo máximo que toleró de trabajo en equipo fue con el director, y su frustración porque esa película no se llegara a filmar fue tal que aprovechó todo ese material para hacer una de sus mejores novelas, ¿no? Y aquí se da una anécdota cómica, que es que hubo gente del equipo, pues estos miembros del equipo de guionaje, que tú dices no sé qué, que cuando salió la Guerra del Fin del Mundo le acusaron de haber robado el trabajo de esta gente, pero es como si alguien dice, pues yo me invento que hay un hidalgo en La Mancha, no sé qué, Cervantes me ha robado la idea, ¿no? Es como la reelaboración literaria que hizo de todo eso, y evidentemente no se limitó al trabajo que tenía del guión, ¿no? Eso es una anécdota. Pero sí, es curioso que eso fue uno de los pocos trabajos que hizo él intensamente de guión cinematográfico. Claro, es que yo creo que los guiones siempre dependen de algo más, nunca dependen de que los escribe. Los rodajes dependen de una cantidad de factores que para alguien tan dueño de su vida tiene que haber sido muy frustrantes como procedimiento, ¿no? Ahora, creo que esta es una historia muy, no sé cómo sería el guión y si era igual, pero es una historia absolutamente personal en su mirada del poder. Es una historia en la que todos los personajes, o casi todos los personajes, creen, y eso es muy curioso para alguien que creía y tenía la fe que él tenía en unas ideas. Todos sus personajes creen en unas ideas, pero el paso entre ser unos idealistas y ser unos fanáticos y unos salvajes es una delgada línea roja, ¿no? Todos van cruzando, la barrera entre lo que es el sueño de un futuro mejor y lo que es el salvajismo puro. Y el republicano que viene de liberar a los esclavos, luego es un mentiroso y un conspirador, y el noble que está dispuesto a recibir la democracia, luego es un traidor, y la personaje que ha descrito Martín en su lectura, que es como empieza la novela, el consejero, es el único personaje que representa a toda esta masa de oprimidos que se rebelan contra el poder, pero nunca sabemos qué es lo que él piensa. Es el único personaje de los 200 personajes de la novela al que nunca seguimos. Él genera todo lo que ocurre, pero se mantiene como un misterio a lo largo de las 900 páginas de novela, que es a la vez para mí un ensayo sobre el poder. El poder es ese lugar en el que todo el mundo enloquece, no importa con qué ideales entre. Pero qué es lo que mueve a la gente de verdad en el fondo es un misterio para todos los que están participando ahí. Es interesante porque en cuanto a lo que respecta a la reflexión de Vargas Llosa y el poder, ustedes saben, la Academia Sueca a veces pues tienen ya decidido el jurado quién va a salir, y a lo que dedican horas y días de discusión
es a la justificación del premio, porque ellos siempre resumen por qué le han dado el premio Nobel a un autor en una sola frase. Y claro, eso es una frase muy importante, es la frase que pasa a la historia y que explica por qué le han dado el premio a ese escritor, ¿no? Y no es que haya una acta larga de deliberaciones, eso es secreto durante 50 años. Lo que hacen público el día del fallo es una frase que leen y que dicen que eso ha justificado. Y recuerdo en su apartamento de Manhattan, el día que dan el Nobel, que en el momento en que le dicen la frase que han dicho y que ahora no la recuerdo literalmente, pero viene a decir que la obra de Vargas Llosa refleja cómo el poder oprime al ser humano o algo así. No la recuerdo literalmente, pero eso. Y él, al escuchar esa frase, se iluminaron los ojos y dijo, es verdad, yo he hecho eso. Ahora, es curioso porque a la vez es de una generación, no solo él, sino muy cercana al poder, lo cual era frustrante para los que veníamos. Aparte de ser frustrante, cuando en los 90 tú querías ser escritor, que todos tenían unos universos absolutamente únicos y ambiciosísimos, la otra parte frustrante es que todos estaban a punto de ser presidentes. El candidato García Márquez viajaba con Fidel Castro, Carlos Fuentes cenaba con Clinton, o sea, escritor parecía algo de una especie superior de ser humano. Cuando nuestra generación es mucho más desconfiada del poder. Hay los que tienen un candidato y hay los que tienen otro, pero no quieres que te vean tanto ahí, no quieres hacerte esa foto. Hay la idea de que hay un cambio de concepto. Para nosotros hay algo en el poder esencialmente malo, o por lo menos de lo que no queremos estar cerca, y más jóvenes que yo, aún más, yo diría. La actividad política es siempre una lucha contra algún poderoso, son manifestaciones, son columnas, son mucho más de activismo que de formar parte del poder. Y sin embargo su generación, no, su generación es la de la Revolución Cubana, ¿no? Ellos quieren el poder, cada uno para algo diferente, pero quieren tenerlo, quieren usarlo, creen que el escritor puede detentarlo. Y tienen también esta imagen del intelectual orgánico, ¿no? Del que tiene que estar ahí y dar razón en todo momento. Y para él el gran modelo había sido precisamente Sartre, ¿no? Es decir, hay incluso pues, ya fotografías de esos años en París junto a Sartre, ¿no? Es decir, muy cercano. Y yo creo que es este tipo de intelectual, que es un intelectual del siglo XX, ¿no? Que está muy, digamos, vinculado, aunque sea también para una postura más crítica, al poder. Yo creo que es, de alguna manera, esa la escuela o el modelo, ¿no? que tenía. Claro, para él solo el poder cambia la vida de la gente y él quería usarlo para cambiarla para bien, de acuerdo con sus ideales, pero no era un intelectual sumiso con el poder, sino que cuando el poder coincidía con lo que él pensaba, lo apoyaba, pero podía apoyar a alguien y al tiempo, pues a los pocos meses, pues apoyar a otra persona, decir, sí, estoy de acuerdo con él en este tema, en la política económica, pero en todo lo que dicen del matrimonio homosexual o en otra cosa, pues me parece que desbarran, ¿no? Eso él lo decía con total libertad. Y en ese sentido no era el intelectual, digamos, de partido disciplinado para nada. Claro, era un liberal, que es una cosa que casi ya no existe. Y yo diría que en sus últimos años lo que él asiste es a la caída. Es algo que Anne Applebaum describe en un libro que se llama El ocaso de las democracias. Cómo la derecha que se opone al imperio soviético es defensora de derechos civiles, de derechos de minorías sexuales, es liberal. Y cómo después de que cae este imperio, hay una parte que se mantiene liberal y una nueva derecha que es extrema, que es contra la que advierte a Anne Applebaum. Y yo tengo la impresión de que en sus últimos años y yo diría que las elecciones peruanas fueron cruciales en esto. Todo se va extremando. Y entonces hay unas elecciones peruanas, las últimas, en las que llegan a la segunda vuelta Pedro Castillo, un líder de un partido castrista, y Keiko Fujimori. O sea, las dos bestias negras de Mario Vargas Llosa, ¿no?
Y él decide que incluso, digamos, la democracia va a conducir a algún tipo de autoritarismo, lo cual ha ido ocurriendo. O sea, con el voto se han ido consolidando las opciones más autoritarias. La gente ha votado democráticamente contra normas de la democracia como la independencia judicial, los derechos civiles y muchas otras, ¿no? Y ahí a mí lo que me sorprende es que muchos, sintiendo que todo se polariza, hemos tendido a retraernos y a decir, en este debate yo no me siento representado, y él tiene que tomar partido por lo que hay. Y eso es una también señal de realismo muy interesante. Él va a tomar partido por suicida que sea, por extraño que sea, por discutido que sea, ¿no? Y ahí hay un Vargas Llosa que incluso la gente que lo ha apoyado encuentra rara en sus últimos años. Pero él no podía contemplar la abstención. El no participar en la escena pública no era una opción para él. Entonces, si le ponían lo que tú dices, lo que para él eran dos monstruos, escogía al monstruo menos malo, pero no podía no participar porque iba contra su ADN de escritor, de ciudadano comprometido, ¿no? Yo creo también que en estos últimos años también tenía como un entourage muy particular y difícil de desmarcarse en la situación, ¿no? Pero yo creo que sí que se desmarcaba en la literatura, porque bueno, leer El sueño del Celta o leer Tiempos recios, para mí Tiempos recios es un novelón. Y lo que está defendiendo en Tiempos recios se contradice con el discurso en los medios, ¿no? Entonces, me parece curioso, me parece paradójico, pero bueno, me parece fascinante poderlo leer ahí. Pero en el futuro, cuando nadie sepa, de aquí, no sé, 500 años, cuando nadie sepa lo que hizo Vargas Llosa en la vida y solo queden sus libros, lo van a tener por un escritor progresista, comprometido con las libertades y hasta diría, si leen El sueño del Celta, pensarán que es nacionalista, porque es todo lo contrario de lo que era en realidad. Lo bueno es que lo que quedan son los libros en todos los casos, ¿no? O sea, Borges apoyó a Videla, a Pinochet, Neruda a Stalin, y abandonó a su hija discapacitada. Picasso no era precisamente un feminista. Sin embargo, con el tiempo esas cosas ya no importan. Lo que queda es lo que has hecho con tu arte y cómo has hecho un mundo mejor, porque has hecho un mundo más hermoso. Le dedico mi silencio, 2023. Toño había contagiado al Chino Collao con su entusiasmo. La pasión desbordada con la que hablaba de Lalo Molfino y de la importancia que tenía la música criolla para la unificación del Perú, no solo le había reblandecido el alma, sino que lo había hecho sentir parte de una empresa que dignificaba al pueblo peruano. Así no fuera un sentimental como esos criollos que frecuentaban las peñas, su amigo se había emocionado al oírlo decir, con una firmeza que rayaba en la exaltación, que la guachafería y el vals criollo, dos fenómenos indisolubles, eran los grandes aportes peruanos a la cultura universal. Esa idea, además de bonita, merecía ser plasmada en un libro. Por eso ponía a su disposición esos soles que sumaban todos sus ahorros. Leyendo a los cronistas de la colonia, Toño descubrió que los llamados pregoneros solían cantar en vez de decir las noticias y órdenes municipales, de modo que éstas llegaban a los ciudadanos acompañadas con música verbal. Y con la ayuda de la señora Rosa Mercedes Ayarza, la gran especialista en música peruana, supo que los pregones eran los ruidos más antiguos de la ciudad, pues así anunciaban los vendedores callejeros, los rosquetes, el bizcocho de Guatemala, los reyes frescos, el bonito, la cojinova y los pejerreyes. Esos eran los sonidos más antiguos de las calles de Lima. Y no se diga los de la caucera, el frutero, la picaronera, la tamalera y hasta la tisanera. Pensaba en eso y se inflamaba hasta las lágrimas. Las vetas más profundas de la nacionalidad peruana, ese sentimiento de pertenecer a una comunidad
a la que unían unos mismos decretos y noticias, estaban impregnadas de música y cantos populares. Esa iba a ser la nota reveladora de una tesis que había avanzado en multitud de fichas y cuadernos, todos guardados con celo en una maletita, hasta el día en que el profesor Morones se jubiló y con cara de duelo le informó que San Marcos había decidido, en vez de nombrarlo a él para sucederlo, clausurar la cátedra dedicada al folclore nacional peruano. Yo creo, Santiago, que solo tú puedes explicar lo que es la guachafería. O sea, en rápido la horterada, ¿ok? Aunque nosotros tenemos una multitud de matices sociales y clasistas que no van a caber en el cerebro de ustedes. Pero esa novela iba a llamarse originalmente Un champancito, hermanito. Que es una frase que la que se ha reído es peruana, estoy seguro. Por lo menos una de las que se ha reído es peruana. O Marta Nin, que es casi peruana honoraria. Porque es una frase que todo peruano entiende como la máxima hortera, la guachafería máxima. Pero a mí me da mucha ternura esta novela. Porque después de escribir sobre las dictaduras latinoamericanas, sobre los nacionalistas irlandeses, sobre las guerras del siglo XIX en el Brasil, sobre los conflictos, el mundo, el régimen de China, después de tener el Nobel y conocer el planeta, va y hace su última novela sobre la música criolla, limeña, que es, ni siquiera es que sea la salsa, ¿sabes? Es una música muy limeña, muy costeña y muy de este pequeño mundo en el que él crece. Y también, después de todo eso, después de una vida que fue como una de estas novelas, él vuelve a su casa, a morir a la casa de toda la vida y a su familia en el barrio de Barranco, donde siempre estaba, ¿no? Hasta en eso me parece que sus finales, el final de su carrera y el final de su vida, son muy, casi han sido guionizados, casi los ha pensado para parecerse al protagonista de una de las novelas más maravillosas en español, que es El Quijote. Un champancito, hermanito, era un texto que publicó en Contraviento y Marea. Era una columna. Contra Escorza, que bueno, que fue su editor, y de ahí, digamos, ¿no? Ese, digamos, ajuste de cuentas, ¿no? Porque precisamente publicó La ciudad de los perros en Populibros y fue, bueno, fue realmente una edición, digamos, un poco complicada. Y un poco pirata, ¿no? No, pero aparte de esto, no, utilizó mucho marketing basado en la censura española, ¿no? No fue en Populibros, fue en los festivales del libro peruano, fue anterior. O no, fue en Popular, estoy dudando. Pero bueno, el caso es que utilizó mucha de todo lo que se levantó sobre la censura en España, y entonces pues utilizó en los medios pues esto, ¿no? Esta es la novela prohibida en España, ¿no? Ese tipo de, que no era tan así, ¿no? Y yo creo que tenía una deuda pendiente con Escorza en muchos sentidos. Es curioso que aquí se decía al revés, se decía La ciudad de los perros, la novela que han quemado en Perú. O sea, es curioso que en Perú decían la novela censurada en España y en España decían la novela censurada en Perú. Exacto. A ver, es que si una novela está censurada de verdad no la puedes vender. Bueno, pues ponemos punto final al acto. Muchas gracias a todos por venir y que sepan que ahora pues hay libros de Vargas Llosa disponibles para todos, para los que quieran repasar la gran obra del autor al que hemos homenajeado hoy. Muchísimas gracias. Ah, y hay pisco sour. Pisco sour, sí, es verdad, sí. Muy bien.